una vez fuimos, mis primos, 3 primos y yo, a visitar a nuestros abuelos al Saucito. Cumplían años de que habían fallecido mis abuelos, muchos abuelos de mis primos y yo. Nos pusimos de acuerdo y fuimos un domingo. Un domingo ya a mediodía fuimos al panteón, compramos flores, les limpiamos. Eso fue en el panteón del Saucito. Les limpiamos y les llevamos flores y todo eso. Y estuvimos un buen rato ahí, mis 3 primos y yo. Y ya en las tardes, ya pasando un buen rato, nos vinimos viendo todas las tumbas. Todas las tumbas veníamos viendo, que algunas tumbas había fotos de los difuntos que estaban ahí. Entonces veníamos caminando y ahí había una como tipo cripta abierta. Entonces pues la curiosidad de los 4, pues nos fuimos y nos asomamos. No, pues que estaba subterránea, eran unas escaleras como de caracol. Y luego entramos 2 y 2 se quedaron afuera cuidando, porque tenían la tapa y pues si nos metíamos los 4 podrían haber cerrado, que alguien nos encerrara. Entonces se quedan 2 afuera, 2 primos, entra uno de mis primos y yo a la cripta. Entonces eran unas escaleras de caracol, así, bajaban hacia abajo de la tierra, bajábamos hacia abajo. Esa como cripta ya estaba abandonada, porque ya tenían los hoyos donde enterraban así a los muertos, de las cajas de los difuntos, las metían en sí, los hoyos ya los habían sacado todos, ya estaban los puros hoyos solos. Entonces estuvimos ahí viendo, pues nosotros con la curiosidad, estuvimos viendo los hoyos y todo eso. En una de esas que estábamos viendo, a mi primo que entró junto conmigo, él vio una sombra, como de una persona que se asomaba de uno de los hoyos donde entran las cajas de los difuntos. Pero él pensó que se lo había imaginado. Entonces yo ya también, estando viendo, yo también lo vi, pero yo sí lo vi muy claro, que esa sombra, como una persona que se asomaba del hoyo donde entraba, y lo vimos otra vez, mi primo lo vio junto conmigo, lo vimos y nos asustamos, nos vimos juntos y volteamos a ver y nos vimos nosotros los 2 y salimos corriendo, o sea, subimos corriendo desesperados y les platicamos a mis otros primos, porque dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué salieron así? Entonces nosotros les platicamos, es que yo vi una sombra y ya mi otro primo dice, yo también la vi y yo la vi 2 veces. Entonces fue un susto pues fuerte el que nos llevamos por andar viendo esas criptas abiertas. Esa es mi historia. Hace algunos años, cuando empezaban las visitas a los panteones nocturnos aquí en San Luis, se suscitó mucho que hacían reuniones para hacer recorridos en las noches. No sé si alguien llegó a escuchar eso de, de que se juntaba la gente y te cobraban. Había un grupo que juntaba gente y te cobraban el recorrido del panteón. Una vez nos juntamos varios amigos y fuimos a ver el recorrido. Se juntó mucha gente se juntó y nos fuimos a recorrer todo el panteón del Saucito. Era el panteón viejo, se decía que era el panteón viejo y que un panteón que el nuevo. Entonces hicimos todo el recorrido del panteón, nunca vimos nada, la verdad. Nunca vimos nada. Lo que únicamente vimos unas sombras que se alejaban del grupo. Hacia lo lejos vimos unos sombras y dijimos, ¿por qué se alejan? No, pues no las seguimos, pues las sombras desaparecieron. Empezaron a hacer como que chistaban.
Y las personas, mis amigos y yo que fuimos a ver, seguimos el chistido, que se oía que chistaban y que chistaban. Y nos fuimos a siguiendo el ruido de que chistaban. Pues nos alejamos cada vez más del grupo, el grupo se separó, se fue hacia el recorrido que tenían, y nosotros fuimos viéndonos las sombras que caminaron, pensando nosotros que eran partes del grupo de personas. Pero se desaparecieron, no supimos para dónde se fueron, ni nada de eso. Pero empezamos a oír que nos chistaban como de una cierta distancia lejos. Empezamos a ver quiénes eran los que chistaban y nos fuimos siguiendo, caminando, caminando. Cada vez nos alejamos más, cada vez nos alejamos más. Y el chistido cada vez se oía y se oía como que llegaban, como que nos acercábamos y después como que se alejaba, como que llegábamos y se alejaba. Entonces nosotros le seguimos caminando hasta que llegamos a las bardas donde están las casas, donde hay unas casas ya donde termina el panteón y se ven los patios o las azoteas de unas casas. Entonces ahí fuimos a ver que seguían chistándonos. Estaban, como que aventaban todas las cajas de muerto que sacaban a los difuntos y todas las cajas viejas, como que las juntaron en un cierto lugar. Y ahí empezaron, ahí las amontonaban. De ahí venían, cuando ya topamos ahí, ya venían los chistidos, de que chistaba. Pero no había nadie. Nunca vimos la persona que chistaba ni nada de eso. Entonces nos llamó la atención todas las cajas ahí que estaban amontonadas. Y empezamos a verlas. Las cajas así con los teléfonos alumbrábamos las cajas y todo eso, todo lo que había. Eran montones de cajas ya viejas, unas con tapa, unas sin tapa, ya unas sin la tela, otras con tela. Pero entonces empezábamos a reírnos entre los cuates, los amigos que íbamos al recorrido. Empezaron otros a bromear y todo eso, y empezamos a reírnos y todo eso. Pero empezaron las cajas a moverse, como que, no moverse, sino como que les aventaban piedras, tronaban las cajas. Entonces pensábamos que era uno de nosotros que lo hacía y todos nos echábamos la culpa. No fuiste tú, no, que tú no, pero nunca lo hicimos nosotros. Entonces empezamos a ver que las cajas como que tronaban y empezamos a seguir el ruido, tronaban, y sí era cierto, tronaban las cajas. Había cajas que hasta con las puertas, ¡paz!, como que se las azotaron. Y eso fue lo único que vimos nosotros de los recorridos del panteón. Nos alejamos de ahí, nos fuimos, ya no supimos más del grupo, nos salimos del panteón y hasta ahí. Yo antiguamente trabajaba de obrero en la zona industrial, rolaba turnos. Cuando me tocaba el turno de la tarde, entraba a las 3 y salía a las 11. Los camiones de la fábrica anteriormente, mucho antes, nomás nos dejaban en la Alameda, nos bajábamos en la Alameda, en la Glorieta Juárez. Entonces uno pues tenía que irse a su casa como uno pudiera. Muchos nos íbamos caminando. Entonces yo me iba caminando siempre hasta mi casa. Una vez llegué como a la 1 de la mañana, ya que de la Alameda hasta donde yo vivía, pues sí me quedaba muy retirado. Entonces iba caminando, me fui caminando, íbamos varios compañeros, pero ya todos se fueron separando, y ya cuando yo iba llegando por la calle de mi casa, estaba una mujer de negro, parada a mitad de la calle, así como la calle hacía cruz. Hacía una cruz y había una coladera y la mujer estaba entre la coladera. Al ver a la mujer que vio que yo llegaba, se me quedó viendo y me dio un poco de miedo, pero no la ignoré y seguí pasando, seguí caminando hasta mi casa. De donde estaba ella estaba a unos 50 metros. La mujer no dejaba de verme y yo pues sí sentía como muchos nervios, escalofríos.
Entonces abrí la reja de la casa y me metí hacia la casa. Pero la mujer pues seguía allí, cerré el candado y abrí la puerta con mucho nerviosismo, así como mucho escalofrío sentía. Me metí en mi casa, pero me asomé por la ventana de la sala que da hacia la calle. La mujer ya estaba enfrente, o sea, ya se había recorrido enfrente de la casa. Estaba allí viéndome. Pues me asusté mucho y empecé a asomarme y la mujer seguía ahí viendo. Entonces me subí hacia la parte de arriba para ver si la mujer seguía. No, la mujer ya había desaparecido, pero era una mujer vestida de negro y sí daba como un poco de miedo.